El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la farmacología de la anestesia local, un tema de suma importancia que pertenece a las prácticas de la farmacología 1, tanto para medicina como para estudiantes de farmacia, enfermería, imágenes médicas y bioanálisis. De inicio, para hablar de anestesia, lo primero que debemos de conocer son las diversas formas en las que se presenta la misma. De manera general, podemos decir que la anestesia se divide en dos grandes grupos. Una anestesia que es general y se caracteriza porque involucra pérdida de la conciencia, y una anestesia que es local, que se caracteriza por el bloqueo de manera específica de una zona determinada del cuerpo. En algunas literaturas ustedes podrán encontrar un tercer aspecto o una tercera forma de la anestesia, que es la anestesia regional. Acá entendemos que no se hace necesario mencionar la misma, ya que ésta entra dentro de la anestesia local. Consiste básicamente en el bloqueo de una región específica, por ejemplo, un miembro superior o las extremidades inferiores. Todo esto pertenece a la anestesia regional. Entonces, entraría dentro de la anestesia local. Por lo tanto, no cabe hacer tanto hincapié en ella. Nosotros, el día de hoy, nos vamos a centrar a hablar de manera específica de la anestesia local. Para poder entender esto, lo primero que debemos de hacer es conocer el concepto de qué es un fármaco anestésico local. Los fármacos anestésicos locales son aquellos que se caracterizan por ser compuestos orgánicos que pueden bloquear la conducción del impulso nervioso a lo largo de toda una acción de manera específica y reversible. O sea que cualquier compuesto orgánico que tenga la capacidad de bloquear la conducción de manera específica y reversible a lo largo de todo un axón es considerado un compuesto anestésico local. Algo relevante cuando hablamos acerca de anestesia es conocer la clasificación de las diferentes fibras. Existen muchas maneras de clasificarlas. Aquí a nosotros nos interesa una clasificación un tanto estructural y funcional de las mismas. Las fibras nerviosas las vamos a clasificar atendiendo al grosor de las mismas y atendiendo a la presencia o no de mielina. Según estos dos criterios, las fibras se clasifican en fibras de tipo A, fibras de tipo B, fibras de tipo C. Las fibras de tipo A son fibras mielinizadas, al igual que las fibras de tipo B, mientras que las fibras tipo C son fibras amielinizadas. A su vez, estas fibras se van a clasificar según el grosor de manera descendente. Por ejemplo, dentro de las fibras tipo A vamos a tener 4 tipos de fibras, según el tamaño que tenga la fibra y según las vueltas que dé la vaina de mielina alrededor de la acción de las mismas, así como según la función de la cual se encargan cada una de estas fibras. Por ejemplo, tenemos que las fibras de tipo A alfa tienen un tamaño aproximadamente de 12 a 20 micras y obviamente están bien recubiertas por vainas de mielina. La velocidad de conducción del impulso a través de estas fibras es de 70 a 120 milisegundos y su función principal es función motora. Tenemos las fibras tipo beta, tipo A beta. Estas fibras se caracterizan porque tienen un tamaño, un diámetro que va de 5 a 12 micras, tienen una buena recubierta de mielina, su porción externa. La velocidad de conducción del impulso va de 30 a 70 milisegundos y se encargan principalmente del tacto y la presión profunda. Las fibras tipo A gamma, que tienen un grosor aproximado de 3 a 6 micras, están recubiertas por mielina, no tanto como las ya mencionadas anteriormente. La velocidad de conducción del impulso es de 15 a 30 milisegundos y se encargan principalmente de la capacidad propioceptiva, así como del tacto superficial y de la presión superficial. Las fibras tipo A delta, estas fibras se van a encargar, lo primero es que tienen un diámetro que va de 2 a 5 micras. Están recubiertas de mielina, tienen una velocidad de conducción de 12 a 30 milisegundos,
y se encargan principalmente de llevar información del dolor rápido, como se le conoce, y de temperatura, principalmente el calor. Las fibras tipo beta cumplen funciones vegetativas. Acá nosotros no la desarrollamos como tal, puesto que este tipo de fibras no son objetivos al momento de realizar algún tipo de procedimiento anestésico, puesto que cumplen funciones del sistema vegetativo, que son funciones propias, prescindibles obviamente para la vida del ser humano, y que nosotros obviamente no nos interesa bloquear este tipo de función cuando hacemos un bloqueo anestésico. Por ello no se hace tanta mención de ello. Y por último tenemos las fibras tipo C, de las cuales hay dos formas o dos isotipos, que ya ustedes han visto anteriormente en su teoría. Son las fibras que tienen un diámetro menor, que va de 0.3 hasta 1.3 micras, no tienen melina y se caracterizan porque tienen una velocidad de conducción de 0.5 a 2.3 milisegundos. Estas fibras se encargan de llevar el dolor de tipo secundario y la temperatura, específicamente el frío. Cuando realizamos un proceso anestésico o un efecto de bloqueo anestésico, tenemos un orden en el cual se van a ir perdiendo las sensaciones. Las sensaciones se pierden de la siguiente manera. La primera información que se bloquea es la sensación dolorosa. Como ustedes pudieron ver anteriormente, hablamos acerca de los diferentes tipos de fibras. Tenemos fibras amielínicas y fibras mielinizadas. Por consiguiente, se entiende que la conducción del impulso nervioso viaja mucho más rápido en las fibras que tienen mielina, puesto que el impulso viaja de manera saltatoria de un nodo de Rambier a otro nodo de Rambier. Mientras que en el caso de las fibras tipo C, que son fibras mielínicas, el impulso viaja de manera longitudinal y por consiguiente, en este caso, es mucho más lento en comparación con las fibras anteriores mencionadas. Entonces, la primera sensación que se bloquea es la sensación dolorosa. Luego se bloquea la sensación de la temperatura, primero el frío, posteriormente el calor. Luego vamos a ver que se bloquea el tacto y la presión tanto superficial primero y luego la presión y el tacto profundo. Y por último, la función motora, que es lo último que se pierde, o función propioceptiva, como muchos autores la describen, que es la capacidad de ubicar en el espacio una extremidad con relación al cuerpo, sin necesidad de usted estar mirando dicha extremidad. Por ejemplo, en este momento que yo me encuentro sentado grabando esta clase, yo sé dónde está mi pierna derecha sin necesidad de estar mirándola. Aunque está debajo de la mesa, yo puedo ubicarla fácilmente. Y eso es lo que se conoce como capacidad propioceptiva, que es como una capacidad de espaciación, donde usted puede ubicar las estructuras del cuerpo con relación al mismo sin necesidad de mirar dónde ella se encuentra. Los anestésicos locales van a poseer propiedades físico-químicas que es importante describirlas. La primera es que son pases débiles, son compuestos que poseen una pKa que va de 7 a 9. Unas literaturas dicen de 6.5, 6.8 a 9. Son compuestos altamente liposolubles y tienen una muy buena unión a proteínas. Obviamente existen algunas excepciones a la regla de anestésicos locales que no son bases débiles, que más adelante vamos a mencionar cuáles son esas excepciones. Con relación al mecanismo de acción de los fármacos anestésicos locales, vamos a ver que los anestésicos locales se encargan de bloquear el canal de sodio. Al bloquear la entrada de sodio a la célula, esto hace que se pierda la capacidad de despolarización celular. Y si la célula no puede despolarizarse, por consiguiente no podrá conducir ningún tipo de estímulo. ¿Por qué esto es importante o dónde radica la importancia de conocer esto? Bueno, en que para que se pueda dar el proceso de anestesia, que sería la pérdida de todas las sensaciones, la célula necesita obviamente despolarizarse para que se puedan percibir. Entonces, si no se perciben los estímulos, entonces hablamos de que no hay percepción de ningún tipo de sensación. Y esa es la razón por la que radica tanto la importancia de conocer el mecanismo de acción de este grupo de compuestos. Ahora, los anestésicos locales tienen una particularidad, y es que se esperaría que como compuestos farmacológicos al fin, el efecto sea bloqueando el canal desde su cara interna o desde su porción externa, perdón. Pero esto no pasa así. Lo que hace el anestésico local es que cuando llega a la porción exterior de las células o de las membranas, se encuentra protonado o cargado positivamente. O
Ustedes saben que la fracción del fármaco que tiene actividad farmacológica es la fracción que se encuentra ionizada o, en su defecto, la fracción que se encuentra cargada de manera positiva. El anestésico local en esta condición no puede entrar a la célula porque no tiene un transportador, no tiene una proteína que le sirva como proteína transportadora para que él pueda entrar a la célula. Entonces, como no pasa esto, lo que hace el compuesto es que se disocia y suelta la carga positiva que traía. Denme un segundito, discúlpenme. Suelta la carga positiva que poseía o que traía el compuesto. Como pueden ver acá, suelta la fracción positiva o la carga positiva que tenía y se convierte en, obviamente, un compuesto que no tiene carga. Al no tener carga, este compuesto puede difundir fácilmente a través de la membrana celular y una vez difunde a través de la membrana que se encuentra dentro del citosol de la célula, entonces vuelve a cargarse de manera positiva. Y ahora sí el compuesto puede desencadenar sus efectos. Una vez se carga positivamente, entonces bloquea en su cara interna o en la porción interna, desde la porción inferior, las compuertas del canal de sodio. Al bloquear la compuerta del canal de sodio, esto hace que no se abran las compuertas del canal de sodio, el sodio no puede entrar a la célula y no puede haber despolarización celular. Y ese es el principal mecanismo por el cual los fármacos anestésicos locales van a desencadenar sus efectos. Y esa es la razón por la que obviamente se produce el proceso de la anestesia. Estructuralmente, también es importante recalcar a los anestésicos locales, porque tienen una estructura bastante interesante. Lo primero que podemos observar en ellos es que tienen un grupo aromático, que es este que se encuentra acá. Siempre que ustedes vean un compuesto aromático o un grupo aromático en un compuesto farmacológico, piensen en que este compuesto le va a conferir la liposolubilidad con mucha regularidad, a excepción de, obviamente, con fármacos como por ejemplo la digoxina, que el grupo aromático que poseen no es un grupo aromático como tal, sino un núcleo pentano perhidrofenantreno que le confiere obviamente las propiedades farmacológicas más que las propiedades farmacocinéticas, que eso se le confiere la molécula de digitoxa que tiene. Pero en este caso, este grupo aromático que se encuentra acá le confiere la liposolubilidad. Cuando hablamos de liposolubilidad, hablamos de potencia. Por lo tanto, la potencia de los fármacos como anestésicos locales se la confiere este grupo que está acá, que es el grupo aromático. De manera lateral, estos compuestos poseen esto que ustedes pueden ver acá, que es una amina. Una amina que puede ser secundaria, terciaria o, en su defecto, cuaternaria. Y esta amina se encarga de las propiedades de hidrosolubilidad, la propiedad hidrófila del compuesto anestésico. Uniendo esa cadena lateral, que es de tipo amina, con este grupo aromático, vamos a tener una cadena intermedia que es hidrocarbonada. Esta cadena intermedia hidrocarbonada va a estar unida al grupo aromático por un enlace que ustedes pueden ver aquí, que puede ser de dos tipos. Pueden ser de tipo éster, como este que ustedes ven acá, y puede ser de tipo amina, como este que ustedes pueden ver acá. La importancia de conocer estos dos tipos de enlace que puede tener el fármaco anestésico nos ayuda en varias cosas. Lo primero es que podemos ubicar los compuestos anestésicos en dos grupos, dependiendo del tipo de enlace que sea el que esté uniendo el compuesto aromático a la cadena intermedia hidrocarbonada. Por ejemplo, esto se denomina anestésico local de tipo aminoéster, porque tiene una cadena lateral que es de tipo amina y sin embargo un enlace que es de tipo éster. Mientras que este que está acá, que tiene un enlace de tipo amina, se denomina aminoamida, porque tiene una cadena lateral que es de tipo amina, sin embargo, también tiene un enlace intermedio uniendo la cadena hidrocarbonada al compuesto aromático que es de tipo amino. Por eso se les denomina aminoamida. La segunda capacidad que le confiere este enlace que tienen los anestésicos locales es que le va a conferir al anestésico el metabolismo o la vía metabólica. Por ejemplo, los que son de tipo éster o de tipo aminoéster se van a metabolizar a nivel plasmático por acción de las estereasas plasmáticas. Y dentro de la estereasa plasmática, una enzima que ustedes conocen muy bien, que es la pseudocolinesterasa plasmática o la butirilcolinesterasa plasmática, que puede metabolizar este compuesto. Lo recuerdan tal vez porque es una enzima que interviene en la síntesis de acetilcolina, en la degradación de la misma a nivel periférico, y esta es la razón principal por la que no podemos administrar acetilcolina como tal de manera directa al torrente sanguíneo, ya que esta enzima la metabolizaría.
sino que lo que hacemos es que absorbemos a partir de la dieta la colina como tal. Mientras que los que son de tipo aminoamidas se van a metabolizar a nivel hepático por acción del sistema microsomal que ustedes bien conocen, que serían las enzimas del citocromo P450. A modo de la clasificación que habíamos mencionado, es importante recalcar que existe otra manera de usted poder identificar de manera subjetiva, entre comillas, anótelo por favor, cuando un compuesto es aminoéster y cuando un compuesto es aminoamida. Usted con solamente ver el compuesto puede decir es aminoéster o es aminoamida, salvo una excepción. Vamos a ver que los compuestos farmacológicos anestésicos locales de tipo aminoéster se van a caracterizar porque en su estructura, en su nombre, van a poseer una sola I. Como ustedes pueden ver acá, cocaína, procaína, tetracaína, clorprocaína, benzocaína. Mientras que los compuestos aminoamidas se van a caracterizar porque poseen dos IES en su nombre. Por ejemplo, lidocaína, bupivacaína, prilocaína, mepivacaína, ropivacaína, levobupivacaína, articaína, etidocaína, etc. O sea, en su estructura, estos se van a caracterizar porque van a poseer dos IES. Salvo una excepción que la mencionamos, pero la vamos a hablar un poquito más adelante. De acá es importante recalcar que el fármaco prototipo de los aminoésteres es la procaína. Yo sé que tal vez muchos cuando leen el tema piensan que es la cocaína. No, la cocaína fue el primer fármaco anestésico local que se describió y obviamente se descubrió de manera empírica sus propiedades anestésicas. No se estaba buscando como tal esto, pero quien lo hizo probó una hojita de la hierba, en este caso de la planta como tal, y describió que adormecía la lengua. A partir de ahí se empezó a estudiar las propiedades que tenía la cocaína como compuesto anestésico y se evidenció que sí, que tenía propiedades anestésicas locales. Cabe señalar que de todos estos fármacos que tenemos acá, la cocaína tiene una particularidad y es que es el único fármaco anestésico local que tiende a producir vasoconstricción constante por sí solo. Esta característica que tiene la cocaína, pues la diferencia del resto de los compuestos anestésicos locales. Y por eso es que ustedes van a ver que los pacientes que son adictos a este tipo de sustancia normalmente tienden a hacer perforación del tabique nasal cuando se utiliza este compuesto por vía intranasal, cuando huelen cocaína. Al abuso de manera crónica de la cocaína, producir vasoconstricción de las arterias que van hacia el tabique nasal, esto lo que va a hacer es que con el tiempo va a disminuir la cantidad de oxígeno que llega hacia el tabique. Ustedes saben que la zona del tabique es una zona cartilaginosa, por consiguiente es una zona donde hay muy poca vascularización. Entonces, al haber poca vascularización y los pocos vasos sanguíneos que hay allí estar contraídos y estar aportando a una menor cantidad de sangre, lo que hace es que produce necrosis del tabique nasal y posteriormente perforación del mismo. O sea que si ustedes observan esto, ven un paciente que llega con perforación del tabique nasal, piense que el individuo puede ser adicto a la cocaína. Con relación a la procaína como fármaco prototipo de los anestésicos locales, importante mencionar que de él se deriva un fármaco que es la procainamida, que es un fármaco que pertenece al grupo de los fármacos antiarrítmicos de la clase 1A, según la clasificación de Vaughan-Williams, y que se ha asociado a la producción de lupus farmacológico. Importante recalcar esta parte. Con relación a la procaína, señalar que es un compuesto que se metaboliza a PABA, que es el precursor de bases púricas y pirimidínicas por muchas bacterias. Obviamente, algunos fármacos antibióticos, como el caso de las sulfonamidas y como el caso del fármaco trimetoprim, que se encargan de bloquear la síntesis de folato en algunas bacterias, este metabolito le resulta un tanto problemático, puesto que el PABA, como precursor de bases púricas y pirimidínicas, las bacterias lo utilizan para, perdón, las bacterias lo utilizan para la síntesis de folato. Y en la síntesis de folato, obviamente, a partir de ella, entonces se van a sintetizar bases púricas y pirimidínicas que van a servir para la síntesis de ácidos nucleicos, que las va a ayudar posteriormente a la replicación bacteriana. Porque las bacterias no pueden aprovechar el folato como nosotros de la dieta, que lo aprovechamos a partir de la dieta. Las bacterias necesitan producirlos ellas. Lo producen, obviamente, a partir de
este compuesto, que es el PABA. Entonces, por eso no se recomienda en pacientes que están tomando fármacos antibióticos del grupo de las sulfas, como el caso de las sulfonamidas, el sulfametoxazol, el sulpitoxazol, la sulfadiacina de plata argéntica o fármacos como el trimetopril, que estén consumiendo fármacos antiarrítmicos como la procainamida, que es derivado de la procaína, que se metaboliza a PABA, al igual que la procainamida, o fármacos como la benzocaína, que también se metabolizan a PABA, y obviamente este es un precursor de la síntesis de folato, lo que podría causar o traer como resultado un aumento en la resistencia antimicrobiana en el caso de esos pacientes. Otros fármacos de aquí, como el caso de la tetracaína, utilizado mucho sobre todo en la anestesia, como se utilizan en niños, preferiblemente. De aquí, recalcar también el efecto de la benzocaína. La benzocaína es un fármaco bastante interesante porque es el único fármaco o compuesto anestésico local que tiene una pKa ácida, aproximadamente entre 3.5 y 4.5 sería la pKa de la benzocaína, lo que lo hace un compuesto anestésico diferente a todos los demás que mencionamos anteriormente que eran bases débiles. Pasando al grupo de las aminoamidas, tenemos allí la lidocaína, que es el fármaco prototipo de este grupo. Este compuesto es el que más se utiliza hoy día en la práctica anestésica. La lidocaína viene en una presentación al 2% y se utiliza prácticamente como terapia de infiltración en el caso de pacientes que llegan, por ejemplo, con traumatismos que necesitan ser suturados. Y en el área de odontología se utiliza mucho también este compuesto, juntamente con fármacos como la etidocaína y con fármacos como la tetracaína, que también tienen mucha utilidad en el área de odontología. Obviamente esto hace alusión a la otra clasificación que ellos tienen según la potencia y duración de los efectos. Por eso se utiliza más este grupo de compuestos. Con relación a la bupivacaína, es un compuesto que tiene una selectividad mayor hacia las sensaciones que son, o los procesos sensitivos que los procesos motores. Al producir un bloqueo más sensitivo que motor, es el fármaco ideal en el caso de anestesia en procesos de parto, procesos de labor de parto. Se ha descrito que tiene un isómero que producía cardiotoxicidad, por lo tanto se sintetizó a partir de dos compuestos farmacológicos. Uno, la levobupivacaína y el otro, la ropivacaína. Pero se dice que la ropivacaína tiende a producir bloqueo más motor que sensitivo, a diferencia de la bupivacaína que produce un bloqueo más sensitivo que motor. De la prilocaína, recalcar, aparte de su utilidad, obviamente, un metabolito importante que ya posee, que es la ortotoloidina o toloidina. Este metabolito tóxico lo que hace es que produce un trastorno hematológico que se caracteriza por una alteración en la fijación del oxígeno a la hemoglobina, que se conoce como metahemoglobina o metahemoglobinemia, como usted quiera describir la entidad. Esto se caracteriza porque obviamente se cambia el estado del hierro de un estado en el cual sí puede fijar oxígeno a la hemoglobina a un estado en el cual no puede fijar oxígeno a la hemoglobina. Al pasar esto, obviamente, el organismo no va a recibir la oxigenación de manera adecuada y el tratamiento para este trastorno se hace a base de azul de metileno. De acá hay un fármaco que no mencioné, que es la articaína. La articaína, si ustedes se fijan en su estructura, al poseer dos IES en su nombre, podría sonarles como que es un compuesto que pertenece al grupo de las aminoamidas. Pero realmente este compuesto pertenece a ambos grupos. Es tanto un aminoéster como una aminoamida. Tiene la capacidad de metabolizarse tanto a nivel hepático como a nivel plasmático. Esto se debe a que en su estructura ella posee dos tipos de enlaces. Posee tanto un enlace de tipo éster como un enlace de tipo amida. Al poseer dos tipos de enlace, esto hace que este compuesto sea único en su clase, ya que obviamente puede metabolizarse a nivel plasmático y puede metabolizarse pues a nivel hepático. De manera frecuente se tiende a asociar los anestésicos locales con vasoconstrictores. Cuando asociamos un anestésico local a un vasoconstrictor, lo que buscamos es aumentar la potencia del compuesto anestésico, aumentar la duración del fármaco también de manera circulante en el plasma.
Con regularidad, ustedes van a ver que los compuestos anestésicos que vienen asociados a vasoconstrictor en la nomenclatura inglesa se caracterizan porque el excipiente, o bueno, en este caso el frasco donde venga el compuesto, tiene la tapa de color rojo. Mírenlo acá. O la etiqueta también va de color rojo. Esto nos ayuda a nosotros en las emergencias a poder diferenciar si tiene o no tiene anestésico local, vasoconstrictor o el anestésico local. ¿Qué importancia tiene conocer esto? No en todas partes del cuerpo se puede colocar el fármaco o anestésico local asociado a vasoconstrictor. Existen algunas zonas que se conocen como zonas de circulación o de terminaciones acras, que son zonas donde la irrigación está dada por un solo vaso sanguíneo, en este caso un solo vaso arterial, por ejemplo, o que tienen un solo drenaje venoso, muy parecido a lo que ustedes conocen como sistema Porta. En este caso, lo que pasa es que zonas como por ejemplo el lóbulo de la oreja, que es la parte que cuelga, que pende inferiormente, donde se colocan las aristas o los aretes, la punta de la nariz, la punta de los dedos, el glande del pene, en el caso del hombre, son zonas de circulación acra. En esas zonas, cuando usted administra el anestésico local asociado a un vasoconstrictor, pues puede producir necrosis de la zona. Y esa es la razón por la cual no se debe de administrar anestésico local asociado a vasoconstrictor en este tipo de lugares. Algunos usos en la terapéutica que tienen los compuestos anestésicos, aparte de utilizarse como anestésicos, también se pueden utilizar como compuestos analgésicos, como compuestos antiarrítmicos, mencionamos a la procainamida, mencionamos a la lidocaína y como compuestos relajantes musculares. Inclusive se ha hablado de sus propiedades como compuestos antisépticos, por lo que se ha utilizado también en esta industria. Ustedes tienen de tarea para anexar a este tema buscarse qué son mezclas racémicas y mezclas autóctonas. Hay algunas combinaciones que se utilizan de los compuestos anestésicos locales, como por ejemplo la tetracaína, que se puede combinar con cocaína y otro compuesto anestésico, y se utiliza en formas de parches, por ejemplo, para tratar quemaduras importantes en algunos individuos. Algunas vías por las que podemos administrar los compuestos anestésicos locales, vía tópica o de superficie, si bien es cierto que se absorben bastante bien a través de la piel y las mucosas, por lo que se puede utilizar por vía tópica. Vienen en presentaciones de gotas y vienen en presentaciones de spray para administrarse en mucosas. Podemos utilizar la vía infiltrativa, que es la que con mayor frecuencia se utiliza, que es la vía subcutánea. También el bloqueo troncular, que pertenece a las vías neuroaxiales, así como el bloqueo epidural y la vía espinal, la vía intrarraquídea, que son algunas de las que pertenecen obviamente a las vías neuroaxiales, que son vías utilizadas específicamente dentro del área de la anestesiología y se necesita obviamente de un personal capacitado para poder aplicarlas por estas vías. A diferencia de la vía tópica y la vía infiltrativa, que cualquier personal de salud pues, puede hacer uso de estas, en el caso del bloqueo troncular y en el caso del bloqueo epidural, así como la vía intratecal, pues entonces se prefiere que sea un personal capacitado, como el caso de un anestesiólogo, que utilice este tipo de vías, por el grado de complejidad que tienen y por obviamente las probables complicaciones que se podrían presentar. Yo les había asignado en una de las clases anteriores identificar cuáles eran las diferentes estructuras que se atravesaban para colocar una anestesia por vía intratecal, que eso ustedes lo tienen de tarea asignado. Por lo tanto, cuando nos reunamos en modalidad presencial, vamos a discutir esa parte, así como el concepto de varicidad anestésica y que son compuestos hiperbáricos, isobáricos e hipováricos, así como se cambia un fármaco de ser hipovárico a que sea isobárico o hiperbárico y cómo un compuesto hiperbárico se convierte en isobárico o hipovárico. La parte del experimento de este tema consiste en comprobar la eficacia de los anestésicos locales por vía tópica y por vía infiltrativa. Vamos a utilizar un conejo para realizar este experimento. La primera parte consiste en pesar el conejo. Pesamos al conejo, una vez pesamos al conejo, ya sabemos cuál es el peso del animal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una pequeña cantidad de solución o de agua destilada y vamos a instilar en el ojo del conejo
unas cuantas gotitas de esta agua destilada. Venimos desde la porción posterior detrás de las orejas con un hisopo y tocamos la córnea del conejo. Vamos a ver que cuando lo hacemos el conejo va a parpadear, obviamente dando a demostrar de que este compuesto, que es el agua destilada o la solución salina, no tiene efecto como anestésico. Luego instilamos en el ojo del conejo unas gotitas de lidocaína. Esperamos un periodo de 2 a 3 minutos aproximadamente y luego venimos y hacemos lo mismo. Desde la fracción posterior del conejo vamos a tocar la córnea del conejo y vamos a ver que el conejo no va a parpadear. De esta manera se va a evidenciar obviamente el efecto anestésico de la lidocaína cuando se administra por vía infiltrativa o bueno, por vía tópica en este caso, bloqueando o con la pérdida del reflejo corneal. Posteriormente vamos a comprobar la eficacia también de la misma por vía infiltrativa. Rasuraremos dos zonas en el lomo del conejo. La primera la vamos a rotular y la marcaremos como la zona 1. Esta zona no tendrá anestésico local. La segunda la rotulamos igual y la marcaremos como la zona 2. En esta zona es donde vamos a administrar el anestésico local por vía infiltrativa. Tomaremos un objeto que sea punzante, puede ser por ejemplo un lapicero, puede ser un lápiz, cualquier cosa y vamos a producir una ligera injuria al conejo en la zona número 1, donde no administramos anestésico local. Vamos a ver que cuando hacemos esto, el conejo se va a tornar inquieto y quiere salir corriendo. Obviamente porque esta zona no está anestesiada. Luego hacemos lo mismo en la zona número 2, que sí colocamos anestésico local. Y vamos a ver que cuando hacemos esto, el conejo no va a reaccionar. Lo que quedaría evidenciado en este caso, el efecto del anestésico local, cómo se administra por vía infiltrativa. Miren acá la marcha del experimento, cómo se realiza. Ya habíamos administrado aquí la lidocaína en el conejo. Como ustedes pueden ver, con este pequeño hisopo desde la porción posterior estamos tocando la córnea del conejo y el conejo no está parpadeando, con lo que queda como resultado la abolición del reflejo corneal, como se administra obviamente por vía tópica, que es la vía conjuntival en este caso. Y en este caso, acá se administró el anestésico local por vía infiltrativa. Lo ideal sería que se hubiese rasurado esta zona para que podamos tener mayor visibilidad y obviamente podamos evidenciar y cuando rotulamos la zona sea mucho más específico. Entonces, estos serían los resultados que se obtienen a partir de este experimento. Vamos a ver que después de la administración al conejo por vía tópica, el conejo no parpadeó, o se abolió el reflejo corneal, y cuando se administró por infiltrativa, vamos a ver que no reaccionó a ningún estímulo en el lugar de aplicación. El fármaco que utilizamos acá fue a la lidocaína sin epinefrina. Eso es cuanto por esta clase.